qué te llamas Caneli? Por la Caneli. La laca. ¡Ay, la Caneli! Claro, pero luego no sobreviven a ese compact. Ya, bueno, John Travolta un poquito, ¿no? Sobrevivió, ¿verdad? Luego se le fue la cabeza con la cienciología. Pero sí, una Elizabeth Berkley volviendo por todo el alto con Tarantino. Ah, Vamos, firmo donde haga falta. Yo siempre tengo como mis dos esperanzas, que son ella o Sharon Stone. Una de las dos. O las dos a la vez, pero que las rescate. Bueno, Jota, bienvenido de nuevo a La Canelli. Te tuvimos la semana pasada hablando de Marilyn, largo y tendido. Además, nos quedamos a gusto despachando todo lo que opinábamos de Blonde y hablando sobre la carrera de Marilyn. Haciendo justicia. Y bueno, en esta semanita han pasado cosas. Has sacado tu primera novela. Sí. El último verano, antes de todo. Salió el pasado 5 de octubre. miércoles, perdona. Cuéntanos, ¿de qué va la novela? Pues, la novela es algo muy especial para mí porque, bueno, o sea, estoy siendo como súper honesto siempre que hablo de ella, pero creo que es la forma de afrontar las cosas. Yo pasé una etapa muy difícil que coincidió con el estreno de mi primera peli, que fue un fracaso. Luego es verdad que me ha ido muy bien, pero bueno, las cosas como son. Mi primera peli fue un fracaso tremendo por una serie de razones, porque se estrenó un montaje con el que yo no estaba de acuerdo para nada y todo, y que coincidió con la muerte de mi madre, además. Y yo me bloqueé mucho, o sea, tuve como una etapa de artista de no sé si quiero seguir haciendo esto, no sé si valgo para esto. Y justo en ese momento, en el velatorio de mi madre, mis tíos me hicieron un regalo que yo no sabía que existía, que eran los diarios de adolescente de mi madre. Wow. Mi madre me tuvo como muy jovencita, me tuvo con 17 años. Claro, yo asiento porque, Sí. claro, yo te conozco hace Vale. mucho tiempo, pero entiendo Claro, que la gente sí. que no te... Perdona. Bueno, pues nada. Fue madre soltera, mi padre la abandonó cuando supo que estaba embarazada y bueno, pues son esos diarios pues que abarcan desde que ella tenía 14 años hasta que se enteró de que yo iba a ser un niño, pues descubrí a una mujer con sueños, descubrí que escribía muy bien. Mi madre siempre fue limpiadora desde que me tuvo hasta que murió, y estaban todas las cartas de amor con mi padre, las cartas de ruptura. Entonces en ese diario yo descubrí a una mujer que desconocía, desgraciadamente, porque a veces los hijos somos muy egoístas y no nos planteamos que nuestras madres, que todo por lo que nosotros hemos pasado, han pasado ellas. Y que ya se han follado, que ya se han enamorado, que ya le han roto el corazón, que ya han tenido sueños, hayan tenido metas. Y bueno, pues esos diarios me afectaron mucho. Y la novela vino de una manera muy fácil porque fue cuando estrené mi segunda peli, que fue A quien te llevarías a una isla desierta, que funcionó muy muy bien a nivel de público. Pues de repente recibí una llamada de Planeta que al editor jefe le había gustado muchísimo, querían reunirse conmigo para ver si tenía ideas para un hipotético libro. A mí me asustó mucho la propuesta porque yo soy muy lector y me da como mucho reparo. Respeto. Sí, me daba sobre todo no hacerlo bien. Pero bueno, yo simplemente me preguntaron qué historias tiene y le dije, mira, pues justo estaba pensando en dar forma en cierta manera a los diarios de mi madre y a lo que yo viví en esa época como director de cine, enfrentándose al fracaso de su primera peli, enfrentándose a la muerte de su madre tan joven. Mi madre tenía 54 años cuando murió, y me dijeron, ¿por qué no le das una pensada? Y de repente pues la historia empezó a salir sola, y sobre todo como que sentía todo el rato como una presencia invisible, porque era como, qué bonito el poder de la ficción. Igual que yo estaba como en ese momento muy enemistado con mi profesión, me parecía de repente una oportunidad preciosa de que la vida de mi madre tuviera sentido, poder darle una vida eterna a un libro, o hacer justicia a cosas que en su vida no salieron del todo bien. Y descubrí, pues eso es un relato que es ficción, que es realidad, que mezcla las dos cosas, porque como dice uno de los personajes del libro, ¿para qué vas a contar la vida tal y como fue si la puedes hacer un poquito más interesante? Y me parecía, de hecho, mi madre, y es el único personaje que conserva el nombre real, porque todos los nombres están cambiados para no ofender a nadie, porque hay muchísima realidad en el libro, y de ahí surgió la novela. Han sido 3 años y medio de escritura, y creo que es una historia muy ahora mismo estoy muy asustado, porque claro, no tienes un feedback tan inmediato como una película,
y sobre todo porque para que la novela funcionara yo sabía que tenía que ir a corazón abierto y eso implicaba hablar de mí y de mi entorno, a veces con sus luces y a veces con sus sombras, y las sombras cuesta mucho mirarlas a la cara, ¿eh? A veces las sombras nos comen también un poco, ¿no? Y cuesta Nos comen también. yo creo que nos comen si las reprimes. Sí. Ha sido un ejercicio esto también de ver que no funcionaba en mí y en mi forma de actuar para poder mirarla a la cara y decir, vale, esto era. Vamos a, si te parece, hacer una especie de repaso también para esos que no te conozcan. Porque tú empiezas desde llevas bastantes años haciendo cortos, haciendo películas ya también. Mi primer recuerdo tuyo que tengo es de esta época post-Fotolog. Qué mítica. Post-Fotolog, empezando el Facebook un poco. Tenías un blog, Sí. quiero recordar, donde tenías tus primeros cortos subidos. Y yo también estaba en un momento en el que acababa de salir del armario y entonces estaba también empezando a consumir muchas películas, cortos, lo que fuera, de Temática, gays, de temática, sí. de temática. Que es un Temática, poco le la digo yo, palabra. temática. Nuestra temática. Y yo recuerdo con mucho cariño el corto Placer, porque me gustó mucho, o sea, para mí fue como, no sé, como que me gustó muchísimo, entonces ya me puse en contacto contigo, te empecé a seguir en todos los sitios, te escribía, tal, y sí que es verdad que he ido siguiendo tu carrera. Entonces, tú hoy en día, ¿cómo te enfrentas a aquellos primeros cortos? ¿Cómo echas la vista atrás? ¿Cómo los recuerdas? Buah, los recuerdo con muchísimo cariño. O sea, yo ahora veo Placer y digo, madre mía, porque aparte es un corto como que ahora se mueve mucho, porque estaba Maggie Cibantos, estaba ¿Verdad? Chico García, que luego también ha tenido como mucha trayectoria. Juan Caballero también. Juan Caballero, pero claro, sobre todo con el tema de Maggie y Noemí Ruiz, que también luego es una actriz, pero claro, de repente como que ahora se mueve mucho, me da como mucho, hostia, que tiene muchas cosas a mejorar, pero claro, éramos unos críos, entonces los recuerdas con mucho cariño, porque... primero porque te enfrentas a un... Cuando estás allí haciendo cortos, quieres estar haciendo largo. Cuando estás haciendo largo, dices, ¡buah, qué guay ir a hacer cortos! Porque qué poca presión había. Al final siempre siempre queremos lo que no tenemos. Entonces yo lo recuerdo como una época muy bonita, una época de mucho aprendizaje, de disfrutarlo mucho, de todo nuevo, que es una cosa que de repente, con el paso de los años o de las oportunidades, es verdad que te vas acostumbrando a ciertas cosas, Sí. y cuando allí de repente esa sensación de la primera vez que ruedas en cine, la primera vez que ves tu corto en un cine de verdad, todo era como la primera vez y te movía mucho, te disparaba mucho la adrenalina. Era como un amor muy puro al cine. Eso. ¿Porque tú siempre quisiste dedicarte a esto o cómo surge ese momento en el que Sí, surge yo, decides? siempre. No recuerdo un momento de mi vida donde no quisiera, y si lo ha habido era autosabotaje, era no me atrevo. Y siempre surgen, para mí, tres momentos muy concretos, perdón, que fue uno ese, ver La Sirenita en el cine, la primera película Wow. que fui a un cine de verdad, Sí. porque yo soy de un pueblo muy pequeño de Cádiz, de Argodonal, y entonces allí teníamos cine de verano, pero un cine que era un solar, Claro. ni siquiera pues, un cine. Pero mi madre me llevó a ver La Sirenita a un cine de Sevilla, que ya no existe, obviamente. Y recuerdo todo como ayer, tío. Recuerdo porque los porteros estaban como uniformados, había una lámpara gigante en el vestíbulo de araña. Y recuerdo todo lo que yo sentí viendo esa peli, pero como si fuera ayer. Y a partir de ahí tendría pues 9 años, 10, no, a los 10 no, a los 10 no había llegado yo. 9 o 8 años, y salí como muy impactado. Luego recuerdo, por ejemplo, El Rey León, que se verá que salí y dije, yo quiero contar historias, así, ¿qué es esto? Yo no salí igual del cine que entraste. entré. Y ya el más definitorio, que era un poquito más mayor, tenía 16 años creo, que fue ver White Shot, que a día de hoy sigue siendo mi peli favorita, y decir, vale, esto es lo que quiero hacer. Wow. Y siempre lo he tenido muy claro, siempre. Siempre, a pesar de tenerlo todo en contra, a veces incluso a mi propia familia, que es algo que en la novela lo exploro mucho, cuando con los años te enfrentas a ellos y dices, ¿por qué no me apoyaste? Y Ya. ellos te desarman diciéndote, porque no queríamos que sufriera. Qué Y de fuerte. repente ves que también es amor, y ves lo difícil Ves el que punto es. de vista de Ves esta el persona. punto de vista de... Sobre todo porque le acaba dando la razón, porque a mí me vieron sufrir mucho con mi primera película. Entonces dices,
es verdad. Ujú. Y ese reencuentro, bueno, tú eres también de una familia humilde, tú sabes, al final un poco nuestras profesiones, Sí, a sí. veces nos ponemos en un lugar muy narcisista y muy egoísta, que es que queremos que nos entiendan cuando a lo mejor son otra generación, Totalmente. tenemos que hacer que nos entiendan. Y Total. cuando lo consiguen, se produce el vínculo. Tenías, bueno, estoy viendo aquí tengo delante tu ficha en IMDb. Y estoy viendo los títulos de tus cortos y es que puedo recordar perfectamente cuándo fuiste estrenándolos a lo largo del tiempo de Por las redes Fotolog, sociales, Fotolog. en Facebook y tal. 3-2, lo que hacen las novias, Ratas, que Ratas me flipo. Rubita, Claro. que hablando de Marilyn, Marilyn, es un tuviste homenaje a tu ella. propio homenaje a Marilyn. Hasta llegar a tu película, tu primera película, Animales sin collar, en 2018. No sé si es mucho explorar en el trauma. No, yo aparte creo que me he callado durante mucho tiempo y creo que es bueno hablar porque... Parece un gancho de Les Sálvame. Sí. Me he callado durante mucho Me he tiempo. callado durante mucho tiempo y hacer un verenazo. No, o sea, creo que es una situación por la que yo lo comparo mucho cuando así de bruto soy, pero cuando a los padres estos que se les muere un hijo y dices, solo me pueden entender a alguien que haya pasado por lo mismo. Entonces yo sí verá que comparo mucho. Cuando tu primera peli se estrena mutilada, tú no eres dueño de ese montaje, no estás de acuerdo con ese montaje, y tienes que salir es durísimo. Es decir, yo hablo porque, bueno, se ha hecho muy... Secund de la Rosa también lo dijo mucho del cover. Y es verdad que cuando tú encuentras a otros directores con los que de repente te ha pasado eso y hablas de eso y ves el dolor y ves lo que ha pasado, pues fue una oportunidad, obviamente a mí me cambió la vida esa oportunidad y fue una peli que se la trató muy bien, la crítica, la verdad, pero bueno, luego fue un fracaso morrocotudo en taquilla, con toda la lógica del mundo. Yo siempre digo que es una peli que está mutilada. Yo recuerdo de compañeros de prensa haciéndome entrevistas diciéndome, sí, me ha gustado, me dice, pero es que yo me leí el guión y no tiene... y falta la mitad. Ujú. Y tú tienes que poner en ese momento cara de póker, ¿no? de póker, de hablando también de Marilyn. O sea, yo recuerdo los yankees de prensa, yo estaba tan asustado que lo tengo como una nube, porque yo iba de lorazepam hasta las cejas, porque yo iba muerto de miedo. Yo decía, pero claro, pero es que yo sé qué cara les pongo cuando llevan razón. Ya. Entonces fue, de todo se aprende. Me hubiera gustado no tener que aprenderlo con mi primera peli, porque es tu primera peli. Pero te digo yo que ya ahora negocio mis contratos de otra manera. De eso, ese aprendizaje me lo llevé. Puede que exista un futuro Animales sin collar Director's Cut. Cut. No lo sé porque yo no tengo control sobre el material. Me encantaría, porque era una peli preciosa. Y encima era una peli que funcionaba. Es decir, nosotros hicimos pases, típicos pases que haces con amigos antes de dar el ok al corte final y que ya pase a sonido, a color y tal. Es una peli que funcionaba, pero bueno, por X razones que no me corresponde a mí entrar en ese terreno, se empezaron a tomar decisiones con las que yo no tenía control y me provocaron mucho dolor. Es decir, yo siempre que me encuentro con un director o leo alguna historia de una peli que le pasó eso y empatizo de una manera casi animal. Otro para el club, Sí, ¿no? sí, que digo yo, madre mía. Pero bueno, es obvio que es una peli que a mí me cambió la vida y a la que en parte tengo que estar agradecido. También porque me enseñó cosas que creo que es muy útil aprender, que son las cosas por las que no quieres volver a pasar o que no vas a volver a hacer. También empezó tu idilio, yo diría, con Natalia de Molina. Porque yo lo conocí a través de ti, precisamente, y de lo bien que has hablado siempre de ella. De hecho, en el episodio anterior ya hablabas también de ella y su fanatismo con Marilyn también, que igual eso es lo que también nos une bastante. No sé, háblame un poquito de ese reparto que tenías en aquel primera película. Pues fue un reparto maravilloso. Afortunadamente algunos eran amigos ya, como Natalia o Ignacio Mateos, y otros se hicieron amigos como Dani Grao, Natalia Mateo. A raíz de trabajar en la peli solo puedo hablar maravilla. Me da mucha pena, pues indago otra vez lo mismo, de que por ejemplo no se vea todo lo que hizo Natalia Mateo, todo lo que hizo Borja Luna en todo el material que se descartó y que no me dejaron montar, pero me parece que fueron súper generosos. En el caso de Natalia, es que realmente me parece una genia, ¿eh? Creo que con el tiempo vamos a ver dónde llega y va a ser muy... Sobre todo porque, ¿sabes lo que pasa? También conoces, cuando empiezas a trabajar ya activamente en la industria, conoces a tanta gente que no le gusta el cine.
o que está ahí por los motivos equivocados, Ya. y tú dices, tío, y de repente ves a Natalia, que es una tía súper cinéfila, súper kamikaze, que te habla de cine comercial, pero te habla de John Cassavetes y te lo desgrana entero. Ves una tía que ama tanto el cine que yo de repente también empatizo mucho con ella por ese amor absoluto por las películas. O sea, Yo creo que se nota además, Se nota, claro viendo, que se viéndola, nota. viéndola en Su películas. carrera. O sea, yo alucino. Yo fíjate que no la conozco personalmente, pero sí que es verdad que viéndola en el cine, en las películas que la he visto, me quedo como embobado diciendo, wow. Wow. sí, ella es muy kamikaze. Yo le digo a la Nicole Kidman patria, pero porque tiene esta cosa kamikaze de Nicolasa, como yo le digo, que a mí Nicolasa me apasiona, que de repente sí, te hace un blockbuster, pero de repente Sí. te hace El sacrificio de un ciervo salvado, que tiene una secuencia donde se hace la muerta para que Colin Farrell se la zumbe, y está en desnudo integral sobre... Tú dices, hostia, es que es Nicole Kidman, o sea, que es muy loco. Pues ella tiene esta cosa kamikaze de escoger papeles arriesgados, papeles que la lleven al límite. De repente el otro día, pues viendo para votar en las pelis que vamos a mandar en la Academia a los Oscars, vi la de Isaac y la Cuesta, la de los asesinatos de Bataclan, y nada, ella sale muy poquito en la peli, hace de mujer de Zetangana, y claro, ves que escoge papeles también pues por el director, por la historia, y creo que eso define mucho la carrera de una actriz. No estar siempre a lo mejor en el foco principal, pero que te permita conocer otras miradas más arriesgadas, miradas más punky, más transgresoras, Que te más estimule antisistema. también. Exactamente. De alguna forma. Estamos hablando de tu carrera cinematográfica, obviamente, pero también te hiciste un hueco en el off madrileño, de alguna forma, ¿no? Así es como empieza quizá el germen de lo que fue tu segunda película. De hecho, no es como empieza, es que fue consecuencia. Consecuencia, exactamente. O sea, ¿a quién te llevarías a una isla desierta? Venía ya de ser un éxito en el off madrileño. ¿Cómo viviste todo ese fenómeno? Pues, como una etapa muy bonita, porque estábamos en la mierda. Todos los implicados en A quién te llevarías a una isla desierta en el off estábamos en la mierda. Yo estaba trabajando de camarero en una sureña, los actores, los pobres Maggie, David, Juan, María, fíjate, María Herbás ahora que tiene un Max. Estábamos todos intentando sobrevivir, no nos salía nada bien. O sea, este momento de ¿qué coño hago con mi vida? Pues tampoco éramos unos críos, tampoco teníamos ya casi 30. De hecho, la obra, que eso se perdió, decidí yo quitarlo en la adaptación al cine. Lo que celebraban era un cumpleaños porque uno de ellos cumplía 30 años. Pues era el momento vital en el que estaba yo. Y a la vez fue muy bonito, tío, porque recuerdo, es lo típico, cuando no tienes nada, te preocupa de otras cosas. Entonces yo en ese momento, con tener para pagar el alquiler, ya tenía bastante preocupación. Y es verdad que la obra empatizaba, la peña empatizaba mucho que venía a verla, veías las reacciones, eran muy bonitos, y poco a poco, mientras manteníamos la obra en cartel, empezó a cambiarnos la vida a todos a mejor, y empezamos a dedicarnos a esto. Entonces, claro, recuerdo siempre buenas noticias que nos dieron antes de una función y ponernos a gritar, cuando a Maggie le dieron el papel de Vis a Vis, que sabes que es un papel que ya va a cambiar tu carrera. Sí. A mí empezaron a ofrecerme cositas en publicidad que me permitió ya dedicarme a ser director en vez de ser camarero. Recuerdo como muy buenas noticias asociadas a esa obra de teatro y muchísima alegría, y yo le tengo muchísimos recuerdos. ¿Cuántas temporadas estuvo? Temporadas ahora mismo no lo sé decir. Ininterrumpidamente estuvo desde 2012 a 2015. Con pequeños parones en vacaciones, claro, y pero tal. Luego se volvió como a reestrenar, yo creo, ¿no? No. O sea, tuvimos un pequeño parón que fue cuando cerró Garaje Lumière, y hasta que pasamos a Nave 73, pero fue ese pequeñito parón. Que ya cambiamos el reparto también porque el original no podía, mantuvimos algunos, otros no podían. Era un luego todo el reparto yo creo que fue pasando, ¿no? Por la película de alguna u otra forma. Sí, los que no pudieron hay algunos que, con perdón, porque alguna secuencia se cayó en montaje y esto siempre pasa. Pido perdón de aquí a Bea de la Cruz, que fue una de las de las pérdidas. De las pérdidas, joder, que tiene una cosita súper bonita de enfermera, pero bueno, le pedí perdón ya por estas cosas. Yo le sufro mucho cuando voy a quitar a alguien en montaje. Y luego pasaron, los que no pudieron fue porque no por agenda. Por agenda, porque es imposible, y también pues por un cameo pues no podíamos mover un día de rodaje. Pero era muy apretado. ¿Tu intención era llevarla al cine o surge...? No, o sea, fue...
Yo creo que algo que ha definido mucho mi carrera y que es intentar anteponerme a las cosas y que el golpe de suerte te pille trabajando. Yo soy cero victimista y me quejo muy poco en ese sentido. Soy muy consciente de la profesión que he elegido y que tengo que estar siempre preparado y siempre es un nuevo comienzo. Y fue porque nosotros estábamos financiando Animales sin collar y la financiación se paró. No se paró, se atascó. De repente sabes que cuando financias una peli por métodos tradicionales, es decir, Ministerio de Cultura, Sí. Televisión, pues depende de muchas cosas. Tienes que pasar por no sé cuántos comités para que Televisión Española te la compre. Tienes que tener la peli súper armada antes de ir al Ministerio de Cultura y tal. Entonces pues la peli tuvimos varios nos y la peli pues se atascó la financiación. Entonces yo viví un momento donde dije, bueno, a ver Javi, párate. Es muy probable que la peli se pare o la peli no se consiga financiar. Y yo mismo, como en ese momento estaba sin trabajo, dije, vale, ¿por qué no hago una cosa que es... yo estaba pasando entonces, desgraciadamente, mucho tiempo en el hospital porque mi madre le habían diagnosticado el cáncer. Dije, ¿por qué no coges y escribes la peli de La Isla Desierta, que es una peli más barata, que en un momento dado, pues... creo que es más fácil de financiar, es más comercial que Animales sin collar, y quizás esta tiene que ser tu primera peli. Entonces yo estaba pasando mucho tiempo en el pueblo, entonces con mi madre, y decidí, hablando con Paco, con muchas videollamadas, con mi co-guionista, pues la escribimos y aparte la escribimos como en cosa de semanas, fue súper fácil. También es una historia que yo llevaba muchísimos años con ya ella, conocías de sobra. conocía perfectamente a los personajes, Sí. lo que son casi 40 páginas del guión ni cambiaron, que es toda la escena del juego ni cambió. Decidimos bajarle la edad a los personajes, adaptar un poco a una nueva generación y bueno, presentamos el guión a la misma productora que Animales sin collar, a la Canica, le gustó mucho. Y en ese momento, pues cosas que pasan, de repente, pues Animales sin collar, esos noes se convirtieron en síes, y lo típico, de repente la financiación se cogió velocidad de crucero y levantamos la peli. Y casualidades de la vida, yo me olvidé del guión de La Isla Desierta porque empecé con Animales sin collar y ya tenía muchas cosas en que pensar. Y bueno, pues cosas de la vida. Me acuerdo que durante la obra de teatro muchas veces pensaba, uff, ¿para qué me he metido yo en el off? Que es que no ganas una mierda, que son más complicaciones de cabeza. Pues mira, pues resulta que alguien, en ese momento Netflix acaba de llegar a España para empezar a producir, y alguien pues que en ese momento ocupaba un puesto importante, pues había visto la obra de teatro y le había gustado mucho. Y nos llamó y nos preguntó, mira, estaríamos interesados en una adaptación a cine de la obra de Jota. ¿Le gustaría escribir? Y claro, fue, en 5 minutos tienes el mail con el guión, si quieres. Me dice, no jodas. Y, sí. Fue muy fácil. Decidimos... yo no había estrenado Animales sin collar ese verano y ya estaba yo empezando con la producción y con el rodaje de La Isla Desierta. ¿Fue difícil encontrar a los actores correctos o fueron un poco impuestos por Netflix? No fue ninguno impuesto, a pesar de lo que pueda parecer, ¿eh? De hecho, el fenómeno Élite lo estrenaron justo el día en que nosotros terminamos de rodar La Isla Desierta, me acuerdo perfectamente. O sea, 5 de octubre. qué fuerte. Yo Sí. fíjate que sí que pensaba que había sido un poco... No, de hecho, como cotilleo aquí, exclusiva, me acuerdo que a la fiesta de Ecuador del rodaje de La Isla Desierta, para quien no lo sepa, fiesta de Ecuador se llama cuando llegas a como la mitad de tiempo de un rodaje, pues la producción suele organizar una fiestecilla un poco para terminar de estrechar vínculos. Entonces la gente suelen salir parejas de ahí, nuevos vínculos, nuevos lazos y todo eso. Me acuerdo que María trajo a Esther Expósito, que nos la presentó y nadie se fijaba en ella, nadie sabíamos quién era todavía. Y 2 semanas después era una estrella planetaria. Es muy loco fuerte. lo de las plataformas de streaming. Y no, pasaron... En algunos casos no, Andrea Ross era una actriz que a mí me flipaba y le escribí el papel para ella y afortunadamente pudo hacerla porque hubo un momento donde parecía que no iba a poder por agenda y el resto pasó casting. Y de hecho Jaime yo no las tenía todas conmigo porque yo no había visto La Casa de Papel y no lo ubicaba en principio por físico con ese personaje, pero le gustó mucho el guión y hizo una prueba magnífica. Y en cuanto salió por la puerta dije, no, es él. Y todos los demás pasaron pruebas y fueron las mejores pruebas. Y muy importante, porque eso sí lo descubrí en la obra de teatro, que nosotros en la obra de teatro tuvimos muchísimos repartos y no es buscar
a los mejores actores por separado. Es la química, ¿no? Eso es muy importante la química. Nosotros tuvimos un reparto de La Isla Desierta en teatro que eran extraordinarios actores por separado. Funcionaba porque la obra funcionaba, pero no era la misma energía que, por ejemplo, cuando entró otros actores que de repente tenían una química espectacular. Entonces hicimos mucho el puzzle, los que fueran muy buenos actores, pero que encima tuvieran química entre ellos. Hablabas, comentabas en el episodio anterior, un poco dijiste que lo pasaste un poco mal también en este momento, con todas las críticas. Quizá al ser en un estreno tan masivo al nivel mundial, ¿cómo se vive todo esto? ¿Cómo se maneja? Se maneja como el puto culo. Se maneja como el puto culo. También me pilló desprevenido. Me pilló con la guardia baja porque yo ahora mismo, por ejemplo, con La Niña de Cristal no me ha pasado. Pero en ese momento es verdad que es que no os hacéis una idea de lo que es el alcance de Netflix cuando eres creador. Y también de que el público no tiene una... Es decir, si yo ahora mismo voy a un cine... Yo hay una predisposición de levantar el culo del sofá, ir al cine, pagar la entrada. Allá hay una intención de disfrutar con la película. Sí. O sea, y hay películas que aún así no te gustan. Pero me refiero a lo de Netflix, es como tan fácil como darle al play y opinar. Y eso es algo que puede jugar. Y eso es algo malo, os te lo digo. Entonces... me pilló con la guardia baja, igualmente te hablo con el corazón en la mano. Me pilló con la guardia baja porque la estrenamos en el Festival de Málaga, tuvo muy buenas críticas. De repente las primeras críticas en prensa fueron muy buenas. Yo estaba súper contento, de hecho están ahí en internet para quien quiera teclearlo. En Hemeroteca. Fotogramas nos trató súper bien, Cinemania nos dio 5 estrellas, la crítica del País fue espectacularmente buena, la de cartelera también. Y de repente llegó el estreno y yo no tenía ni idea de la repercusión que iba a tener y fue una locura. Y la peli, pues, la vio muchísimo público que no era público de la peli, pero que llegó a ella por los actores, creyendo que iban a ver algo más cercano a algo adolescente, juvenil, y tú no sabes lo que es de repente, pues, es tener Twitter. A mí me desearon la muerte. Madre mía. Y es muy loco. Entonces alguien que te pilla en un momento frágil, pues yo como soy una intensa, pues me hice un Julia Roberts Comer de Zahama y me cogí la mochila y me fui a hacer el Camino de Santiago solo. Pero sí, te lo juro. Vamos, ahí están las fotos en mi Instagram que las deja porque... Tú imagínate, yo decía, hostia, pero... Porque de repente yo no sabía quién era. Te hablo así porque de repente eran críticas o muy buenas de gente que me daba muchísimas las gracias por esa peli, qué tal, o críticas de verdad que era de la peor película que he visto en mi vida, que este hombre no vuelve a acercarse a una cámara. Y yo decía, ni soy tan bueno ni soy tan malo, ¿dónde quedo? Y me di cuenta de necesitaba pasar tiempo conmigo mismo porque creo que había tenido como un inicio en el cine muy catastrófico. También por motivos personales, porque enfrentarte a la muerte de tu madre fue muy... Claro. En ese estado de vulnerabilidad absoluto en el que estaba, fue duro y me creó muchísimas taras. Y yo necesitaba recomponerme porque también te enseña... Cuando entras tan abruptamente en el mundo del cine, pues yo estrené 2 películas con una diferencia de 7 meses. Tienes que ver lo que te gusta del mundillo, lo que no. Yo soy alguien muy cinéfilo, soy alguien al que no le gusta estar expuesto, soy alguien que, como hablamos en el otro, yo incluso me refugio detrás de un seudónimo. Sí. Soy una persona que soy muy tímida, soy una persona que no le gusta que sepan de mí. De repente estar tan expuesto, luego con la segunda peli en una plataforma tan grande como Netflix, con un trocito de vida, porque al final La Isla Desierta está basada también en algo que me ocurre a mí personalmente. Entonces tú estás mostrándole al mundo tu yo, y recibir tantas críticas por parte de los espectadores de una manera tan agresiva, porque algunas eran muy agresivas, me desestabilizó mucho. Y necesitaba saber quién era yo a pesar de lo que yo quisiera contar o no, y si me apetecía estar tan expuesto. Y al final es tan fácil como escucharte. Si no te gusta estar expuesto, pues yo me quité Twitter, me quité Facebook, me quedé con Instagram porque tengo fotos de mis perros y tal, y empezar a trabajar en lo que tú quieres ser y en lo que quieres hacer, y en liberarte un poco de esa presión de qué va a decir la crítica, qué no va a decir. Pues mira, descubres también a relativizarlo todo. Es decir, pues si alguien te dice una mala crítica,
no pasa nada. Nada. Nada, el mundo sigue igual. La gente que se la va a leer a los 2 minutos se le va a olvidar. Y sobre todo ser honesto con lo que tú quieres contar y con la manera en que quieres contar. Y a lo mejor tu público son 100.000 personas, no son 3 millones. Y te tienes que ir, pues tú me entenderás muy bien. Sí. Una de nuestras pelis favoritas es Showgirl. ¿Qué pretendemos? Y yo sigo insistiendo y peleándome a día de hoy de que Showgirl es muy buena peli, que Es no es la un mejor guilty película que no es un real. guilty pleasure, que No, no es no, un no, guilty no. pleasure, es striptease de Demi Moore. Es tal cual. Que yo la veo y digo, yo vaya cuadro de comedor. Pero me la sé de memoria, obvio. Pero sí entiendo que es un guilty pleasure. Pero yo soy Paul Verhoeven en general. So o sea, Girls es una obra maestra. yo de y repente, yo punto. cuando le dieron tan buenas críticas en Cannes con él, que él es una peli que a mí me encanta, pero yo él digo, él es Showgirl, o sea, tiene esa misma idea de olla, las mismas plot twists demenciales. Igual. Pero bueno, Llegamos a Las Niñas de Cristal. ¿Cómo llegas tú primero a la historia de Las Niñas de Cristal? ¿Es algo original tuyo? ¿Es algo que estabas buscando? es una peli pandémica. Es 50-50. Es una peli es la primera vez, y espero que sea la última en mucho tiempo, no por nada, estoy súper orgullosa de las niñas, pero es la primera vez que acepto un encargo Ajá. a la vez que es algo original mío. Y esto creo que nunca lo había contado, o sea, ¿qué tal? La Niña de Cristal era una miniserie que yo estaba Ajá. intentando vender. Vale. Entonces hubo como un par de ofertas para hacerla original de una plataforma. Yo no estaba seguro, pues por lo que te digo, porque me daba miedo que tuviera el mismo alcance que había tenido la que había isla. tenido la isla, que la gente no lo supiera entender. No soy gilipollas, aunque me lo hago. Sabía que una peli en ballet, Cisne Negro, o sea, a pesar de que no se parecen en nada, digan lo que digan, Ya. se lo defenderé a muerte. Pero sé que sí van a quedar en la superficie, igual que cuando se estrenó Vis a Vis, porque al final son muchas temporadas. Pero yo recuerdo Vis a Vis, que aparte yo estuve muy pendiente porque estaba protagonizada tu por amigo. Maggie, y yo recuerdo las redes sociales. Orange is the Orange is the New, y yo, perdona, o sea, ¿en qué se parecen? Es que son 2 tonos, Sí. nada. Pero bueno, es que esta conversación lo tuve mucho con Jorge, con mi co-guionista. Nos van a dar una con Cisne Negro. Es que la sombra de Cisne Negro Es muy alargada, muy alargada. a pesar de que Cisne Negro Sigue bebiendo Perfect también, Blue. obviamente, claro. es tal cual, es Perfect tal cual Blue. Perfect Blue, Perfect o sea Blue. que tampoco inventa Perfect nada. Blue en la danza, ya está. Exactamente. Bueno, pero yo no estaba seguro. Entonces yo prefería optar por el formato miniserie, porque tenía un proyecto que si todo sale bien será mi siguiente peli, que era mi primera peli de terror, aparte era un terror que yo tenía muchas ganas de hacer, que era un terror político, protagonizado por homosexuales. Y es que estábamos intentando levantarla, y que yo me apetecía mucho que fuera mi tercera peli. ¿Qué pasó? Que es algo que marcó el futuro de La Niña de Cristal, para mí, para bien. Llegó la pandemia, nos quedamos todos en casa, yo estaba asustado, no había... Y entonces se volvió a repetir la oferta de convertirla en largometraje, y eso me permitió, pues yo dije que sí. Me permitió pasar una pandemia bastante estable, trabajando. Y decidí aprovechar ese encargo para hacer algo personal, porque entonces me apetecía mucho hablar, pues, lo que te he estado contando de cómo me sentí yo con la presión con mi primera peli, y el sabotearte a ti mismo, convertirse en tu peor enemigo. Y fue muy disfrutona de rodar. De repente fue una peli que me da igual, recuerdo que un día me dijo mi chico, he mirado en Twitter y todo es bueno de la peli, hay como 2 comentarios malos, pero y qué bien, ¿no? Y le dije, no, qué bien que esta peli me ha servido para disfrutarla. Disfruté muchísimo Bueno, por fin. el La rodaje. Conseguí que la peli, yo dije, vale, es una peli para una plataforma, vale, nadie va a perder dinero con esto, vale, la peli va a durar lo que tenga que durar, y si ya alguien está. la quiere quitar, que la quite. Punto. Le dije, porque yo quiero meter muchos números musicales, quiero que el ballet se note. Y María Pedraza estuvo un año preparándose para el papel, para poder tener el nivel de una primera bailarina, que no tuviera dobles. ¿Es todo ella? Todo ella. Todo Wow. ella, no hay ni una sola doble, o sea, lo hace todo ella. Todo ella. Y me apetecía mucho hacer una peli suicida, una peli donde de repente, pues, el ritmo se parara y tuviéramos a 2 pedazos de actrices durante 14 minutos hablando sentadas una frente a otra. Me apetecía probar. Dije, ya que va a ser para una... No y sé, la sí. gente, lo máximo que va a perder es su tiempo, si no le gusta, porque que la quite. Vamos a permitir arriesgar. Entonces me sentí muy libre. Netflix me dio muchísima libertad.
tanto en la duración como en reparto, creo que no hubiera habido otra actriz, hubiéramos tenido que hacer un casting muy multitudinario, la verdad, pero bueno, María era bailarina y María, lo que hace María en la peli a nivel de baile es muy difícil, de danza, es muy difícil. Y a mí me dio el nivel interpretativo que le pedía. Luego tener a Mona, tener a Ana Wagner, tener a Marta, en un papel que nadie hubiera dicho que... No hubiera pensado en ese perfil de personaje para Marta Azas, pero yo sabía que podía dármelo porque en Rubita ya había hecho un papel muy turbio. Sí. De hecho, Marta Azas me sorprendió lo fuera de personaje que estamos acostumbrados a verla, vamos. Claro, por lo menos. Sí. Y dije, joder, es que está de puta madre también. Sí, el perfil. Y Mona Martínez... Sí, es que me Mona absoluto es... flipa. O sea, Mona Martínez en cualquiera de sus papeles, de verdad que yo siempre acabo rendido a sus pies. Sí. Y como persona es tan guay, Mona, o sea, es que es tan divertida, tan amable, que a mí me impresionaba mucho la primera vez que la Sí, tuve. porque tiene no está... Dictus severo, sí, eso, así sí, de... que parece que te va a Sí. gritar o te va a mirar mal. Y sí que es verdad, yo a Mona, ya te digo, cada vez que he visto una película suya, Mona, siempre he ido a Mona es de Twitter otro planeta. y he puesto en Twitter, Mona la más, no sé qué. Y ella contesta en plan, ay, muchas gracias, Sí, no sé ella qué. es Yo, increíble, ella es increíble. Y Ana ni te digo, o sea, claro que yo disfruté como un enano venir de dos pelis que una había sido tan complicada y otra estaba tan orgulloso de ella como es La Isla Desierta y luego vi esa reacción tan agresiva por parte de cierto público. De repente estar pues rodando la secuencia de Mona y de Ana, disfrutarla tanto, estar con Marta, que es íntima amiga, y dirigirla, y los chavales jóvenes, Paula Losada, Olivia Baglivi, Juanjo, era todo un disfrute, tío, porque yo me preocupaba mucho de que todo el mundo se lo pasara bien, porque era una historia de sufrir, sí, no, y sí, digo, sí. Que no sufrieran fuera de foco, y la disfruté muchísimo. Entonces siempre digo, es un encargo que conseguí llevarlo a mi terreno y que me reconcilió con muchas cosas. A nivel personal también me sentí muy seguro rodándola porque estuve muy rodeado por todo el equipo, Gris en la fotografía, Antoine en sonido, mi equipo habitual en Pilar en arte, Alberto en vestuario, Lolita y Paco en maquillaje y peluquería. Fue como una especie de reunión familiar y la recuerdo como muy disfrutona. O sea, mi chico, por ejemplo, luego sobre todo con todo el tema de la promo, que a mí es algo que me horroriza, me decía, te veo tranquilo. Y le dije, es que estoy encontrando mi sitio. Me encantaría tener la carrera de Carla Simón, yo qué sé, y con mi segunda película. Pero cada cual tiene su camino. Exactamente. Y mi camino, encontrar y poco a poco empezar a conquistar terrenos personales, en mi caso es ahora la paz y disfrutar con el trabajo. No hacer, por ejemplo, la semana pasada con Marilyn, que hablamos mucho, no hacer de tu trabajo un infierno, que yo lo he hecho, para mí era importantísimo. Y lo estoy conquistando poco a poco ese terreno. Luego ya vendrán otras metas. Pues sí, acabas de comentar un poco por encima, pero yo me he quedado así, que no sabía dónde mirar, que posiblemente tu próxima película sea una película de terror. Sí, ya seguro, sí, la produce, estoy muy contento, la produce Malvalanda, María del Puy, que viene de hacer El Agente Topo y Madre de Sorogoyen, y es una tía absolutamente encantadora, con la que ha habido muchísima conexión y que ha sabido entender la historia, porque es una historia muy complicada de entender sin te quedas en la superficie, y que da unas notas súper certeras, siempre a favor de la historia, y que, bueno, quizá Animales sin collar no, pero siempre ha habido un componente... terrorífico. No terrorífico y de género, porque al final, no de género puro, pero por ejemplo, A quien te llevarás en la desierta está estructurado en torno a un secreto. En Las niñas de cristal sí me permitió jugar muchísimo, y me apasionaba con el tema del y del fantástico. Exacto. Con las visiones que ya tiene, que es una cosa que diré aquí y le repetiré mucho, porque yo decidí quitar de montaje, que eso a mi co-guionista Jorge Naranjo lo trae por la calle de la amargura, el pobre tico mío, el nombre del trastorno que tiene el personaje de Aurora, de Paula Losada en la peli, que era un trastorno muy súper estudiado, y que le quitamos simplemente darle un nombre, porque creíamos que era mucho más interesante crear esa fantasía. Sí, sabes que le pasa algo, sabes que algo que es un trastorno que se llama foliado, que ahora es el título de la secuela de Joker con Lady Gaga. Y cuando vimos que se llamaba así, me decía Jorge, lo has quitado de montaje. Le dije, bueno, se entiende.
Pero bueno, pero sí me apetecía mucho jugar con todo el imaginario visual fantástico, pues cuando entran en el bosque con las Willys, que ya de por sí son presencias muy fantasmagóricas en el ballet de Giselle. Y a mí Mona Martínez me daba Y Mona. vibes de Suspiria Sí, todo el sí, rato. total. Bueno, nos pasamos más en Rebeca, en la ama de llaves Rebeca. Llaves Sí, también. sí, sí. Suspiria tiene un par de homenajes a la de Guadagnino, que a mí me apasiona, diré casi más que la Argento. clásica, a mí también. A mí. también. O sea, esa locura absoluta de la de Guadagnino, de ella, ese clímax final absolutamente desatado, O sea, mis me dieces. flipa. A mí me gusta mucho más que la de Argento. Lo tengo que reconocer, lo siento. Sí, sí. La Argento lo que pasa es es lo que hablábamos la semana pasada también con Murphy, cuando acierta lo grande. Y el momento, por ejemplo, de las sombras chinescas a través de la sábana con ella. Sí. Y me apetece mucho porque al final el terror es lo que yo más mamo. Claro, es que los oyentes que oigan a Ayla Canelli aquí religiosamente te recordarán en el programa especial de Scream, 2. que viniste a hablar de Scream 2. Entonces, cuando has dicho eso de que tu siguiente película va a ser terror, yo me he quedado como... ¡ah! Por fin, por fin algo de terror. Y terror gay, estás diciendo. O sea, los protagonistas son homosexuales, Sí, hay no algo puedo decir así. mucho más, pero sí es muy... Nos metemos en De temática. jardines muy jodidos. Y tengo muchísimas ganas de rodarla, ¿eh? Estoy como loco porque a todos los que han leído el guión les gusta muchísimo. Voy a atreverme a experimentar, que había cosas que todavía no tenía experiencias, que Claro. yo soy autodidacta, no quiero La Niña de Cristal también me sirvió mucho para sentirme más seguro con un presupuesto más holgado y que no fuera algo pues como La Isla Desierta, que era como una cosa mucho más controlada, mucho Sí. más asumible. Entonces sí me apetece mucho porque al fin y al cabo es lo que más consumo y lo que más... Sí, y la siguiente, si todo sale bien, que ya está como medio apuntalada, también va a ser Madre de género. mía. O sea, Va que a ser ya de no hay género. freno para tu carrera meteórica. Pero mientras me dejen voy a seguir. Ahora que me da igual lo que digan en Twitter, es que no Pues, tengo, me da absolutamente Igual igual. ese era el punto, ¿no? Llegar a ese momento de ya me dan igual las críticas, voy para adelante con la carrera. Pero bueno, de momento estamos con tu novela, que acaba de salir. Y nada, yo por mi parte te deseo muchísima suerte, Muchas gracias. que vaya genial y estoy deseando ya me tienes, a mí ya me tienes con lo del terror, así que estoy deseando ya también. Sí, aparte la novela es muy... porque la estructuro todos los recuerdos de mi infancia, los de mi madre, a través de un crimen, de algo ficticio, pero que es muy género puro y el personaje soy yo, con lo cual hay muchas referencias a Scream, a muchas cosas en la novela y sobre todo es que el género a mí me apasiona. Creo que lo guay también es difuminar las fronteras, creo que es algo Sí. que hace a mí una peli que me apasiona, que es que he hecho yo para merecer esto, pero sigo creyendo que es la mejor peli de Almodóvar. Esta cosa de que de repente esa ama de casa va a ver a la vecina tiene poderes, es que estas cosas difumina las fronteras, tío. El cine está para jugar y experimentar. Total. Te iba a decir, ya para un poco ir concluyendo, te iba a preguntar por un director, una película y tal, pero como sé que me vas a decir Billy Wilder, Eyes Wide Shut... No, director Kubrick. ¿Kubrick? Kubrick, Bueno, director Kubrick. Billy Wilder estaría entre el 2 y el 3 ahí con Almodóvar. dime una película que le recomendarías a alguien que no le gusta el cine, o sea, que no es habitual cinéfilo, pero una película que le dirías, mira, vete esta película porque no te vas a arrepentir. Que no es cinéfilo. Que no es cinéfilo, No tengo exacto. ningún tipo de duda. Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump. Es una peli que... Forrest Gump o Thelma y Louise, que es una de mis pelis favoritas. Creo que las dos son pelis que le gustan muchísimo a cualquiera, aunque no le guste el cine. A todo el mundo. A todo el mundo. Y que tienen mucho lenguaje cinematográfico. Ujú. Forrest Gump, me da igual lo que digan. Ahora de que la gente la desprecie, creo que es un prodigio a nivel de dirección. Ujú. Y Thelma y Louise me parece una de las mejores historias que se han escrito nunca. Cómo te lleva con ellas, cómo te haces sufrir, cómo te hace viajar, cómo es accesible. Yo soy muy fan del cine de los 90, porque creo que querían contar buenas historias sin dejar de lado al espectador. Es decir, Ujú. no... O sea, hay como mucho blockbuster en el cine de los 90 que además es como muy heavy de historias que El son... silencio de los corderos. Yo creo que hay películas que hoy en día o que si son blockbusters son una cosa y Son una si cosa, son sí. más sesudas son otra. Y si... Pero en los 90 era como fue un poco la década dorada de ese momento, de ese cine. momento. O sea, yo te digo, el silencio de los corderos. O sea,
revisa El silencio de los corderos ahora. Y es un blockbuster de manual, ya Sí, no sí, digo, sí, es un sí. slasher de manual. Sí, sí, sí. Pero es absolutamente transgresor, punky, a la vez formulaico. Es decir, cualquier espectador ve El silencio de los corderos y se lo pasa bomba, porque al final es una mujer cazando un asesino, tiene un ritmo trepidante, a la vez es un cine de arte y ensayo, porque es súper arriesgado. Me pasa un poco como con Pulp Fiction, que también es una peli que le gusta mucho a la gente que no le gusta el cine, ¿no? A los machirulos, incluso lo que tal, que se están comiendo cine de autor sin saber qué es cine de autor. Total. Tarantino. ¿Cuál sería tu película favorita de Tarantino? Jackie Brown, me encanta. Me flipa Jackie Brown. Qué fuerte. Me flipa. La A mí me más gusta kamikaze mucho, de ella. Sí. A mí me gusta mucho, pero La sombra de Kill Bill es muy alargada. Bueno. Y mi personal favorita es Death Proof. Yo la disfruto, pero no Yo entra la dentro de- defiendo a Sí, yo la saco. defiendo, pero no. Jackie Brown tiene de mis frases favoritas de Tarantino, que es: voy a lavarme la cárcel del pelo. Bueno, Jota, muchísimas gracias por haber estado una segunda A ti. semana. Ya te voy a dejar libre. Que vaya genial la novela. Muchas Te gracias. deseamos lo mejor y esperemos que dentro de poquito vengas por aquí otra vez a hablarnos de tu nueva De película. la peli nueva que tiene Mica. Y nada, un besazo muy fuerte y un abrazo. Muchas gracias. Os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales, @lacaneli _ en Twitter, @lacaneli en Instagram y @ai_lacaneli, tanto en Twitter como en Instagram, son las redes del podcast. También el Coffee está abierto por si queréis dejar una propinilla, cariño, pues es ko-fi.com/ailacaneli. Y ahora mismo también podéis suscribiros al canal de YouTube de La Caneli. Además, si os suscribís, nos ayudáis muchísimo, vamos, me ayudáis a mí, La Caneli. Y ya está, un besazo muy fuerte y nos escuchamos en el siguiente episodio, la próxima semana, en Ay La Caneli.